Buenas tardes. En esta celebración eucarística saludamos a todos nuestros parroquianos y le damos una cariñosa bienvenida a los que nos ven a través de las redes sociales. Tenemos el valor de poner nuestra confianza en el Señor. Pedro creyó tener suficiente valor como para salir de la barca cuando ésta era sacudida por las olas en medio de una tempestad violenta, pero comenzó a sentir miedo y a hundirse. Aunque empezó a dudar, clamó a Jesús y el Señor lo salvó. Cuando dudemos, clamemos a nuestro Salvador para que nos dé fortaleza. Pongámonos de pie y cantemos el canto de entrada, Caminaré. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ponemos en manos del Señor nuestros hermanos enfermos, Edwin Castillo, Yaín Marían Portillo, una acción de gracias por sus cumpleaños, José Ramírez, Pati Sorto, Diácono Miguel Zavala, Suyapa Grill y Fernando Velasco. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, Miguel Uruena en su aniversario de muerte, Jesús Marcial en su aniversario de muerte, Paulita Vargas, Lisa Dor, Dabnet Fabiola González, Pedro Mendoza, Francisco Ríos, Domingo Ramírez, Jorge Vélez y Marlene Aguilar. Nosotros, delante de Dios, presentemos nuestros pecados y dámosle que nos los perdone. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú calmaste los mares. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú eres el camino hacia la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios celestial.
Oremos. Dios eterno y todopoderoso, a quien confiadamente podemos llamar ya Padre nuestro, haz crecer en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que podamos gozar después de esta vida de la herencia que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció ahí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice el Señor, Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento.
Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alabanza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Gloria te damos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman. Soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Una de las realidades que todos tenemos
en nuestra vida es la incertidumbre, la desconfianza o el temor a lo que nos pasa o nos puede pasar. Y vivimos en ese temor. Un enfermo mental decía que él era Jesucristo. Y los doctores, por más que les den a entender que era una alucinación, que él no era Jesucristo, sino simplemente era Félix Martínez Díaz, pero él insistía, no, yo soy Jesucristo. Un día le pregunta al doctor, ¿sigues diciendo que tú eres Jesucristo? Sí, yo soy Jesucristo, le dice el enfermo. Salió el doctor, regresó con unos palos, un martillo y unos clavos. Le dijo, extiende tus manos, lo midió también de la cabeza a los pies. Y el enfermo, curioso, empieza a ver, ¿qué está haciendo, doctor? Tú dices que eres Jesucristo, ¿verdad? Sí, yo soy Jesucristo. Pues si eres Jesucristo, te estarás dando cuenta qué es lo que estoy haciendo. Le grita, no, doctor, yo no soy Jesucristo, yo soy Félix Martínez Díaz. Cuando vio que lo iba a crucificar, ¿verdad? Pues todos tenemos algo de locos, porque nos sentimos Cristo, o también tenemos algo de atrabancados como Pedro. Señor, si tú eres, hazme caminar sobre las aguas. Ven. Ese milagro no se realizó. Si hubiera realizado el milagro, Pedro hubiera caminado sobre las aguas. Pero como dudó, se empezó a hundir. Señor, sálvame. El temor de Pedro, la desconfianza de Pedro, lo llevó a que sintiera que se hundía. Y esta realidad le dice Cristo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero fíjense, Cristo les dice, váyanse ustedes, yo despido a la gente. Llega la noche, ellos se emprenden en ese lago, en la travesía hacia la otra orilla, lo sorprende la noche, se desata el viento, una barca, los discípulos sin Cristo. Se viene la tormenta, los vientos casi voltean la lancha, llenos de temor. Y Cristo empieza a acercarse a ellos para alcanzarlos, dice, caminando por las aguas. En esa vida de incertidumbre, los discípulos pues tuvieron ese temor. Pues aquí hay también, como Pedro, hay quien quiere caminar sobre las aguas de este mundo, pero sin Cristo, sin confiar. Todos estamos llamados ciertamente a caminar, pero al encuentro de Jesús. Y todos, por lo tanto, estamos llamados a caminar sobre las aguas de este mundo, de tristeza, de inseguridad, de pobreza, de desaliento, de dolor por perder un ser querido. Las aguas son el símbolo de las furias, de las tormentas, de la fuerza del mal. Y a veces es la sed de venganza, también es un agua que hay que batallar. O también a veces la sed de la pasión. Cuando todas esas aguas llegan a nosotros, apagan con su ruido la voz de Jesús que nos dice, ven. Era tanto el ruido de las olas que Pedro no escuchaba ni vio la mano de ven. Hay un refrán que dice, no escucho el bien que me dices que haga por el ruido que provoca el mal que haces. Y cuando se hace el mal, son tormentas,
que no nos dejan escuchar a Cristo que nos dice, ven. La llamada de Jesús es constante, pero la tormenta en nuestra vida también es constante. Así como nos llama Jesús constantemente, así también la tormenta de nuestra vida es constante. Y por eso no oímos, no creemos. Y al no creer, no caminamos con fe hacia Jesús que nos llama. Y entonces vivimos como los discípulos naufragando. Estamos llamados a caminar hacia Jesús, no a ser Jesucristo. Hay quienes quieren ser Jesucristo. No, estamos llamados a caminar hacia Jesús, no somos Jesucristo. Estamos llamados, sí, a dar la vida por Jesús y los hermanos. Para caminar hacia Jesús hay que encontrarlo. Y al encontrarlo, por supuesto, hay que aprender a escucharlo. Pero son tantos los ruidos que no nos dejan escuchar, que nos dice, ven. Una vida y una hora que dura la misa en la iglesia es para escuchar a Dios y es para sentir presente y vivo a Cristo, para sentirlo vivo y presente en las pequeñas cosas que a diario nos acontecen. Porque cuántas veces a veces sentimos eso, que Dios está ausente. Muchas veces en los problemas de la vida pareciera que Dios está ausente, pero muchas veces son los ruidos del mundo, son las tormentas que no nos dejan a escuchar a Cristo que nos dice, ven. Y claro que también seamos como Jesús. Creemos y quisiéramos muchas veces que Cristo nos estuviera pues casi constantemente sin decirnos nada, sin hablarnos, simplemente que nos saque. Pero es tanto el ruido que nosotros, hermanos, no podemos. Pedro siempre atrabancado. Yo no te negaré, Señor. Y también cuando quiso cortarle la oreja al hijo de Malco, al criado de Malco. Pedro era atrabancado. Si eres tú, Señor, hazme caminar también a mí. Ven. Y así de atrabancado. Dice que empezó a caminar. Pero después el ruido de las olas, el viento que azotaba la barca y el mar encrespado, dice, sintió que se hundía. No se estaba hundiendo. Y en esa sensación de hundirse, Señor, sálvame. Desde hace rato que Cristo tenía la mano tendida hacia Pedro. Era el ruido que no lo había escuchado ni lo había visto. Faltó ahí el gesto de confianza. Y un gesto de confianza que llevó a Pedro a recibir después una amonestación de Jesús. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro, yo creo que llegando a la orilla del lago, sintió vergüenza. Y los discípulos también, porque todos iban temerosos. Una barca sin Cristo, con los discípulos solos, las tormentas encima, era normal que sintieran miedo. Dios está, como escuchamos en el profeta del libro de los Reyes, en el suspiro de todo corazón que escucha. Y para que un corazón escuche, tiene que estar en paz, sin ruidos. Y para escuchar hay que buscar al Dios, pero a veces el Dios escondido y que se deja sorprender. Dice el Evangelio que los discípulos iban solos en la barca, mientras Jesús oraba en la montaña. Y entonces la barca atravesando ese mar en medio de una gran tormenta, solos en la barca,
solos en la tormenta, solos en la impotencia que no podían, solos en la comunidad que estaban formando. Pero no es un fantasma el que camina sobre las aguas, Él es el Señor. Y la fe les abrió los ojos. Hermanos, la iglesia vive también en este tiempo. A veces entendemos iglesia nosotros, también caminando en ese mar de problemas, de luchas, de insatisfacciones. Y a veces tenemos que remar contracorriente, decimos. Avivar la fe es enfrentar las tormentas, es confesar a Jesús que está presente y confiar en el perdón. Pedro dejó la barca para descubrir su debilidad. Y cuando la descubrió, Señor, sálvame. Y cuando se agarró de la mano de Jesús, tuvo el poder que necesitaba. Pues nosotros estamos también llamados a luchar en esta realidad del mundo. Tormentas. Y a veces tormentas no tan sencillas, tormentas no tan fáciles, tormentas, hermanos, muchas veces fuertes. Hoy tenemos viento, hoy tenemos tormentas furiosas, tenemos caos, tenemos oscuridad, tenemos un barco que se hunde, tenemos a veces un fantasma y solo hay una palabra que dice Cristo: no tengas miedo, soy yo. Y no crean que no vivimos nosotros eso, pero también ahí está Cristo para decirnos: no temas, no tengas miedo, soy yo. Claro que esas palabras en el Evangelio vemos cómo la tormenta furiosa, tenemos caos, pero ese soy yo. En nuestro mundo grande siempre hay caos y oscuridad. En nuestro mundo pequeño, que es nuestra vida, nuestra familia, también hay momentos de caos y oscuridad. Pero Cristo sigue diciendo: soy yo, no tengas miedo. No sé si imitar a Pedro, que caminar sobre el agua, o dejar que la tormenta me ahogue. Yo preferiría seguir a Pedro, caminar, porque sé que en el caminar Cristo tiene tendida su mano. Ven. Pero ir es tener confianza. Un alpinista quiso conquistar la cima de la montaña muy alta y quiso él solo conquistarla, de tal manera que no se hizo acompañar por nadie. Se fue con los arneses y todo lo necesario, subió, iba, camine y camine. Lo sorprendió la noche, no quiso descansar. Poco a poco quedaba un poco de luz, pero fue apagándose, el cielo completamente nublado, nada de luz, y así fue caminando a tientas con el fin de conquistar la cima, sin ver, como estaba completamente oscuro. Pisó un lado de una ladera y se rodó al precipicio. En el momento de caer iba pensando en sus cosas buenas, pero también en sus cosas malas, y pensando que iba a morir. Como se había amarrado de un arnés, claro, hasta donde el lazo se fue desamarrando, llegó y quedó en un momento colgando. Como no se veía absolutamente nada, gritó: Dios mío, sálvame. Le dice: ¿qué puedo hacer por ti? Una voz: que me salve, Señor.
¿Tienes confianza en mí? Sí, Señor, confío en ti. Sálvame. Le dice la voz, si tienes confianza en mí, suéltate, desamárrate del lazo que cuelgas. Y dejó de escuchar la voz. Se quedó pensativo. Llegó la noche completamente y quedó pensativo en la propuesta. Suéltate. Pero tuvo miedo. Al otro día, que amaneció, que lo encontraron, estaba colgando, muerto por el frío de la noche, pero bien agarrado al lazo. Y solamente había 2 metros de altura para tocar el suelo. Fue su miedo que no escuchó la voz de Dios para que se soltara. Pues en las tormentas de la vida, Cristo también nos dice, suéltate. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Para qué la confianza? Pedro, aventado, pero cuando sintió miedo, Señor, sálvame. Cristo tendió la mano y les dijo, no teman, soy yo. Pues así es nuestra vida, como la de Pedro y los discípulos. Vamos en una barca, a veces zarandeada por los vientos, y a veces nos hace falta gritarle al Señor, Señor, sálvame, sálvame de mi pecado, sálvame de mi egoísmo, sálvame de mi soberbia, sálvame de mi pereza por tus cosas, sálvame de todos esos pecados que tengo. Porque todo pecado es una tormenta en nuestra vida. Y Cristo simplemente dice, ven, soy yo, no tengas miedo. Pues ojalá nosotros pongamos esa confianza en Dios en los momentos que nuestra vida, nuestra barca de la vida, es zarandeada por el pecado. Que nosotros tengamos, no como Pedro, sino desde un principio, Cristo, sí hay que caminar con Cristo. No somos Cristos, caminamos hacia Él y nos invita a caminar. Y en este mundo hay que caminar hacia Cristo, en medio de tempestades, en medio de tormentas, en medio de luchas, pero ser conscientes de que es Cristo el que nos dice, ven, no temas, soy yo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Fortalecidos por la fe, venimos ante el Señor con nuestras necesidades y las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Por la Iglesia, para que conscientes de la presencia del Señor en medio de nosotros, nos animemos a trabajar juntos en la construcción del reino de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas afectadas por los desastres naturales en este tiempo del año, sequías e inundaciones, tornados y huracanes, para que sean protegidas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por los enfermos de nuestra parroquia y sus familiares, especialmente Pons Pérez, Ed Teodore,
Javier Baltasar, Francisca Canís, Edwin Castillo. Acción de gracias por Yaín Marían Portillo, José Ramírez, Pati Sorto, Diácono Miguel Zavala, Suyapa Grill y Fernando Velasco. y los afectados por el coronavirus puedan ser sanados en cuerpo y espíritu. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por nuestros amados difuntos, especialmente Edgardo Torres, Carlos Regalado, Adán Rodríguez, Arturo Salazar, Miguel Uruena, Jesús Marcial, Paulita Vargas, Licia Ador, Dafne Fabiola González, Pedro Mendoza, Francisco Ríos, Domingo Ramírez, Jorge Vélez y Marlene Aguilar. Dios les conceda el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria. roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas que escuchan la voz de Dios al discernir su vocación, para que experimenten la presencia del Señor y confíen en el amor y la ayuda de Dios. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, que nos esforzamos por reconocer la presencia de Dios en nuestra vida, para que recibamos buenos consejos y ánimo por parte de nuestros familiares y amigos y de nuestra comunidad parroquial. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pidamos el uno por el otro, para aquellos que han pedido nuestras oraciones y los que más necesitan de nuestras oraciones, y por lo que guarda íntimamente nuestro corazón y que ahora presentamos en silencio. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso, danos la fe y el valor para sobrellevar las tormentas de nuestra vida, que encontremos nuestro refugio en tu Hijo, confiados en que siempre nos extiendes su mano, ofreciéndonos ayuda y dándonos fortaleza durante todos nuestros momentos de aflicción. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por los siglos de los siglos. Amén. Orad, hermanos,
para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Miguel Uruena,
Jesús Marcial, Paulita Vargas, Lisa Dor, Davnet Fabiola, Pedro Mendoza, Francisco Ríos, Domingo Ramírez, José Vélez y Marlene Aguilar, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar del cuerpo de Cristo, pidamos el pan del cielo, como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con Y tu con tu espíritu. espíritu. Como hermanos en Cristo, dense un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y sangre de Cristo nos valen para la vida. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma
Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Oremos. Que la recepción de esta Eucaristía nos confirme, Señor, en tu amor y nos ayude a conseguir la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Recién tuvimos un incidente de un robo a un vehículo enfrente de nuestras oficinas. Les pedimos de favor que proteja su vehículo contra robos. Recuerde siempre cerrar su vehículo y nunca deje objetos de valor a la vista. Cualquier actividad sospechosa, por favor, repórtela inmediatamente a la oficina parroquial. A partir del 13 de agosto no habrá confesiones en español los días jueves. Repito, a partir de este jueves 13 de agosto no va a haber confesiones en español. Generalmente había de 5 a 7. La hora santa sí se va a seguir teniendo lugar de 6 a 7 los jueves y los viernes de 6 a 7. Atención, padres de CCE, las inscripciones sacramentales para adultos y las clases de CCE ahora están disponibles en línea
en ndgh.org en el índice de formación de fe. En este momento, CCE solo ofrecerá clases virtuales para el primer semestre del año. Una vez que las clases presenciales estén disponibles, notificaremos a los padres. Aquí quiero hacer una aclaración. Las clases de adultos, que es rica, sí las van a hacer presenciales y las tenemos los lunes. Pero las otras clases de los niños y los jóvenes van a ser virtuales. Por favor, continúe visitando nuestro sitio web de la parroquia en ndgh.org para obtener más información actualizada sobre los recursos relacionados con los sitios de prueba del COVID-19, eventos comunitarios, etc. Asegúrese de hacer un clic en el índice de COVID-19 en nuestro sitio web. Gracias por estar pendiente del sitio web. Se me estaba pasando por algo. La registración del catecismo va a ser solamente hasta agosto 16. Las registraciones en línea van a ser hasta agosto 16, así que todavía tienen unos cuantos días más. Vayan a sus computadoras, sus teléfonos y ya comiencen a registrar a sus niños, sus sobrinos, sus nietos, sus ahijados. También, pues, sabemos que esta pandemia, de alguna manera u otra, algunos los ha dejado sin trabajo y algunos pues están en casa y muchos están en casa. Pues le quiero pedir de todo corazón a todos ustedes que pues nosotros también, la iglesia, necesita de su ayuda y para poder seguir trabajando, como ahora que tenemos, si se dan cuenta, tenemos un sonido nuevo, también tenemos las cámaras, la transmisión en vivo ya no se hace desde un teléfono celular. Ahora ya pues todo gracias a Dios y a ustedes que colaboran para que la tecnología pues nos sirva de evangelización. Así que por favor su contribución semanal la pueden hacer de dos maneras. Háganla en línea o si no, pasen por la oficina durante la semana. Pueden dejar su sobre ya sea en el buzón del correo o en la puerta que tiene una aberturita, puede poner su sobre ahí. Le damos gracias de todo corazón por su apoyo, porque pues sabemos que sin el apoyo de ustedes no podría ser posible que ahorita dentro de sus hogares estuvieran disfrutando la Eucaristía, aquellos que no pueden venir. También hoy sábado es el último sábado que vamos a transmitir en vivo la misa en español de las 7 de la noche. A partir del próximo sábado ya no vamos a tener misa en vivo los sábados a las 7 de la noche. Lo que va a suceder es que los días domingos vamos a tener misa abierta al público y al mismo tiempo vamos a transmitirla en vivo. Así que nos van a disculpar, pero pues estamos trabajando para poderles ofrecer o hacerles llegar a cada uno de ustedes, los que no puedan estar aquí presentes, la Eucaristía a sus hogares. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté sobre ustedes, su familia, y permanezca para siempre. Amén. La misa terminados, podemos ir en la paz de Dios. Demos Gracias a Dios. a Dios.